durante más de un siglo. La República Romana se había ido resquebrajando lentamente. Corrupción, ambición, guerras internas. Pero sería un último conflicto, la llamada Guerra Final de la República, el que acabaría por destruirla. Una guerra marcada por ríos de sangre, ejércitos colosales enfrentados. Y una batalla naval que pasaría a la historia, la Batalla de Accio. Allí, en aquellas aguas, se decidiría el destino del mundo conocido. Bienvenidos a Tronos de Reyes y Generales. Roma, año 44 a.C. Un grupo de senadores, liderados por Bruto y Casio, asesina a Julio César. Creyeron liberar a la República, pero se equivocaron. El pueblo adoraba a César. Los asesinos fueron expulsados de la ciudad eterna. En la capital, su joven heredero Octavio, junto a Marco Antonio y Lépido, forman el segundo triunvirato. Prometieron defender la República, pero lo que realmente buscaban era vengar la muerte de César y quedarse con el poder absoluto. 2 años después, en Filipos, Macedonia, los ejércitos de Bruto y Casio se enfrentaron a los del triunvirato. La victoria fue aplastante. Los líderes republicanos se suicidaron. Y con ellos murió el último gran intento de salvar la República. El poder se dividió. Octavio gobernó Occidente, Antonio Oriente y Lépido África. Italia fue declarada neutral, aunque en realidad estaba bajo el control de Octavio. Para sellar la alianza, Antonio se casó con Octavia, hermana de Octavio. Pero ambos deseaban lo mismo, heredar el legado de César. El choque era inevitable. Entonces surgió un nuevo enemigo. Sexto Pompeyo, hijo de Pompeyo el Grande. Con una poderosa flota, tomó Sicilia y bloqueó el grano que alimentaba a Roma. Italia estuvo al borde del colapso. Octavio fracasó, hasta que su almirante, Agripa, cambió el rumbo de la guerra y lo venció. Mientras tanto, en Oriente, Antonio encontró en Cleopatra no solo a una reina, sino a una aliada poderosa. Roma lo acusó de estar bajo sus encantos. Pero lo cierto es que juntos forjaron una ambición común: construir un nuevo imperio desde Egipto. Antonio reunió uno de los ejércitos más grandes jamás vistos en Roma para marchar contra Partia. Pero la campaña fue un desastre. Miles de legionarios murieron. Su prestigio se desplomó. Octavio, en cambio, crecía en poder e influencia en Roma. En el 34 a.C., Antonio celebró un fastuoso triunfo en Alejandría y entregó tierras a Cleopatra y a sus hijos. Para los romanos, aquello fue la mayor de las traiciones. Octavio no perdió tiempo. Usó la propaganda, declaró la guerra a Cleopatra. Puso a toda Roma en contra de su rival. La confrontación final llegó en el 31 a.C., en las aguas de Accio. De un lado, Octavio, con 400 barcos ligeros, ágiles y maniobrables. Del otro, Antonio y Cleopatra, con 250 naves gigantes. Auténticas fortalezas flotantes. El enfrentamiento fue brutal. Durante horas, los mares retumbaron con el choque del hierro y los gritos de los hombres. Pero en el momento decisivo, Cleopatra dio la orden. Se retiró con su flota y con su tesoro. Poco después, Antonio la siguió. Sus soldados quedaron abandonados. La armada fue rodeada y destruida. La suerte estaba echada. Las legiones de Antonio desertaron. Un año después, en Alejandría, derrotados y sin salida. Antonio y Cleopatra se suicidaron.
Así terminó la última guerra de la República. La República murió con ellos. Y de sus cenizas nació el Imperio Romano. En el 27 a.C., Octavio adoptó el nombre de Augusto, el primer emperador de Roma, el dueño absoluto del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Suscríbete. No te pierdas el siguiente episodio de Tronos de Reyes y Generales.